Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aprueba el INE medidas cautelares para prohibir la producción y distribución de acordeones con instrucciones acerca de por quién votar en estas elecciones judiciales del próximo domingo. La decisión se adopta luego de que el Consejo General analizara 2 quejas interpuestas, una en la Ciudad de México, otra más en Nuevo León. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que la elección judicial de este domingo se realizará con apego a la Constitución y bajo los principios de igualdad, paridad, transparencia, legalidad y certeza. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum la apertura al diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y afirma que su gobierno no caerá en provocaciones ni represión ante las continuas movilizaciones en distintos lugares de la Ciudad de México y del país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que Estados Unidos debe detallar el acuerdo de cooperación al que llegó con Damaso López, exmiembro del cártel de Sinaloa, ya que este tipo de convenios no están permitidos en aquel país, esto tras haber declarado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. En el ámbito internacional, el gobierno de Israel anuncia que va a instalar 22 nuevos asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de la mayor expansión hecha desde los acuerdos de Oslo de 1993. Y en la cultura, la reconocida editora mexicana Paloma López Carrillo, ganadora del Ariel por su trabajo en La Jaula de Oro de Diego Quemada 10, ahora debuta como directora con la película Say Goodbye. Brasil fluye en las calles de San Francisco, California. Ritmo, orgullo y resistencia caracterizan al Carnaval de San Francisco en este 2025. Encabezan la celebración que este año rinde homenaje a la diáspora africana en las Américas. El acto es una reivindicación del pulso, el alma y el ritmo que laten entre los pueblos de África y Latinoamérica. Además, es un grito colectivo de quienes construyen y reconstruyen su historia allá, en el territorio estadounidense. ¿Cómo están? Buenos días. Veíamos estas imágenes, nos encontramos esta mañana transmitiendo en vivo para todo el país y más allá de las fronteras en el Instituto Nacional Electoral. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, en este viernes 30 de mayo les damos la bienvenida a este espacio informativo. Por supuesto, pues estamos en el Instituto Nacional Electoral porque se acercan ya las elecciones, Guadalupe, y por eso es que estamos aquí. Así es, estaremos reportándole minuto a minuto los detalles de esta jornada histórica, inédita para nuestro país y por supuesto el Instituto Nacional Electoral es el lugar, el foco de atención. Aquí inicia la jornada el próximo domingo muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, pues en realidad Elvira Angélica Rivera, la cita con la historia en este proceso electoral convoca a los ciudadanos a las urnas. Además de una elección inédita, algo que no se había contemplado en años anteriores, en elecciones pasadas, por primera vez, mexicanas y mexicanos estaremos eligiendo a personas juzgadores a quienes conformen el Poder Judicial de nuestro país, pues un ejercicio sin duda democrático e inédito. Más de 800 cargos están en juego, cerca de 3.500 candidaturas, también las que están acreditadas para participar. Cada entidad recibirá sus boletas. Les vamos a ir desglosando, por supuesto, cómo viene la jornada del domingo. Si tienen todavía dudas, estará con nosotros uno de los consejeros, también aclarando, por supuesto, todas sus inquietudes. Mientras, pues, como siempre, le queremos dar la bienvenida
a esta pantalla. Lía Vadillo, Magdalena Alejo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Ustedes nos pueden seguir en esta transmisión especial desde el Instituto Nacional Electoral a través de nuestras redes sociales. Y también lo pueden hacer a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Siempre les recordamos que nos pueden sintonizar en el 95.7 de FM. Si ya lo hacen desde aquí, les saludamos desde el Instituto Nacional Electoral. Y también aparece un código QR en la pantalla. Les invitamos a que lo puedan escanear. Les lleva directamente a nuestra página de 11noticias.digital, donde tenemos más información. Si tienen dudas referentes a este proceso o si nos quieren compartir algo para esta transmisión, lo pueden hacer con el hashtag 11noticias. Y por supuesto que todo está listo para el arranque, para el inicio, para que el próximo domingo acudamos a votar. Los organismos encargados de organizar precisamente estas elecciones inéditas se declaran listos, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una jornada inédita, histórica, en la que las autoridades encabezadas por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de la Federación están listos para arrancar esta jornada histórica. En esta ocasión y para este proceso electoral, nuestra Carta Magna ha sido motivo de una reforma importante, sustancial y tajante, diría yo. Y a esta institución le corresponde solamente atender y cumplir lo que estrictamente nos mandata la Constitución, no generar opiniones personales. Además de haber recibido 3.864 impugnaciones de este proceso electoral, ha resuelto el tribunal 3.836, el 99%, todo con apego a la Constitución. En este encuentro se dio la bienvenida a 40 mujeres y hombres de 16 países que conforman la delegación de visitantes extranjeros. Fungirán como observadores en esta elección. Soto Fregoso dijo que el tribunal brindará toda la información que permita realizar esta tarea y recordó que desde 1990 México ha recibido a miles de personas que han dado seguimiento puntual a las elecciones a través de la figura de visitantes extranjeros, que en esta ocasión, como se ha hecho en comicios anteriores, contarán con la información que necesiten. Y bueno, pues en efecto faltan 2 días para esta elección particular y bueno, se han dado algunas discusiones, algunos debates sobre prácticas antidemocráticas y es que ha estado ahí en el centro del debate. Una de ellas muy importante es la distribución de acordeones o listas para inducir el sentido del voto. Ante esto, el Instituto Nacional Electoral acordó los criterios para prevenir el uso de estos acordeones y sobre todo también las sanciones. El INE aprobó medidas cautelares para prohibir en la elección judicial la producción y distribución de acordeones que contengan instrucciones de por quién votar. Cabe destacar que las y los consejeros no prohibieron que cada ciudadano y ciudadana lleve anotaciones o una guía de las y los candidatos por las que va a sufragar como apoyo. Y es que el Consejo General analizó 2 quejas interpuestas por casos de entrega de acordeones en la Ciudad de México y Nuevo León. Estamos ante verdaderos instrumentos de propaganda electoral prohibida que afectan por sí mismos la equidad del proceso. Todo apunta a que con estos materiales se busca manipular el voto libre de las personas ciudadanas. Advirtieron que el reparto de acordeones podría deslegitimar el resultado de la elección y el triunfo de las personas candidatas que resulten ganadoras. Y contrario a lo que se puede pensar, este tipo de estrategias no legitiman la elección, por el contrario, deslegitiman su resultado. Es muy grave que se esté presentando este tipo de conductas. Me parece que se deben suspender de inmediato la distribución de este tipo de acordeones. Las y los consejeros señalaron que será la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la encargada de llevar a cabo la investigación y posterior sanción sobre la distribución de estos acordeones en Ciudad de México y Nuevo León. Como parte de estas medidas, ordenó a los administradores de la página vota.cireson.com eliminar los acordeones digitales que mantenían en el sitio web los que indicaban a los ciudadanos por cuáles candidatos votar. En tanto, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, equiparó tanto la entrega de acordeones como el llamado a no votar como un delito electoral. Estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho en sí mismo
ya representa un reto para el Instituto Nacional, pero también lo es estar frente a quienes están invitando a no votar, a no participar. Eso también es un delito electoral. El INE recordó que a partir de este jueves inició en todo el país el periodo de veda electoral o reflexión del voto, por lo que está prohibido el proselitismo electoral en favor de cualquier candidato o candidata. 11 Noticias, Axel Meneses. Y tenemos más información relacionada con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sabemos que continúan sus movilizaciones aquí en la Ciudad de México, pero también lo hace en otros puntos de la República Mexicana. Las peticiones no cambian. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no va a caer en provocaciones porque ella, su gobierno, están abiertos al diálogo. Les contamos más. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó movilizaciones por 15º día consecutivo en la Ciudad de México y en diversas entidades del país. En la capital, la sección 22 de la CENTE bloqueó Paseo de la Reforma. Algunos compañeros están acá en los diferentes puntos como regiones y otros permanecen en los campamentos también con otras actividades. Las manifestaciones se extendieron a diversas ciudades como Morelia, en Michoacán, donde elementos de la Guardia Civil utilizaron gases lacrimógenos para desalojar a maestros y maestras de la sección 18 de la CENTE que intentaban tomar las vías del tren como parte de su jornada de protestas y derivó en un enfrentamiento entre agentes y un grupo de docentes sin que se reportaran heridos. Mientras en Chilpancingo, las y los maestros protestaron las y los docentes exigieron la abrogación de dicha reforma, jubilaciones dignas, eliminación de afores y un aumento del 100%. En Zacatecas, las y los maestros tomaron las instalaciones del aeropuerto estatal y obstruyeron las vías del ferrocarril. En Oaxaca, la CENTE reinstaló su Asamblea Nacional Representativa para analizar la respuesta al gobierno federal. La Secretaría de Gobernación recordó que este miércoles entregó un plan de 5 puntos para atender las demandas del magisterio que incluye el congelamiento de la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres y una disminución progresiva de 1 año cada 3 años, así como la desaparición del sistema de promoción USICAM. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que su gobierno mantendrá el diálogo y no caerá en provocaciones. Sí, ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero porque no creemos en ello y segundo porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces nosotros no vamos a caer en provocaciones. Con imágenes de Luis Virgilio Maza y Eduardo Zamudio e información de Judith Hernández, 11 Noticias. Y para seguir hablando de este tema de la elección judicial, que ya estamos a 2 días, nos vamos a enlazar con el consejero Arturo Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Buenos días, consejero, gracias por la comunicación. Guadalupe, Angélica, muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, consejero. Pues estamos esta mañana transmitiendo desde el Instituto Nacional Electoral porque estamos en la antesala de lo que será la cita del próximo domingo, esta elección inédita para renovar el Poder Judicial. ¿Cuál es la importancia que tiene llegar a estas elecciones? El Instituto Nacional Electoral se declara listo ya para esta jornada que arranca muy temprano, ya el 1 de junio, consejero.
Así es, pues bueno, la importancia de esta elección creo que está en dos aspectos. Primero, que como lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, es la elección más grande, más compleja que ha organizado este instituto. De hecho, carece de un referente nacional o internacional. El nivel de presiones y de retos que ha tenido que superar el instituto son grandes, pero también pues tenemos 30 años organizando elecciones, tenemos una estructura profesional que conoce de principio a fin cómo se organizan. Y dos, también para la ciudadanía. Es la primera vez en la historia de este país y es la primera vez también en el mundo que se renueva la totalidad prácticamente del Poder Judicial, bueno, la mitad del Poder Judicial federal y 19 poderes judiciales locales por medio del voto directo. Se trata de la renovación de uno de los 3 poderes del Estado, de ahí la importancia del ejercicio democrático que tendremos este domingo. Ahora bien, consejero, hablemos un poco de la confianza que debe de tener la ciudadanía para salir a ejercer su voto en una elección como esta, que es inédita. Y en ese sentido me gustaría pues que nos hablara particularmente pues de estas prácticas antidemocráticas que ya abordaban en el Consejo General del INE pues este jueves, que tiene que ver con la distribución de estos llamados acordeones, pero también muy específicamente con estos llamados que están haciendo muchas figuras públicas a no votar en esta elección del 1 de junio. Pues a ver, ambas son prácticas antidemocráticas y ambas están minando claramente la legitimidad de esta elección. Son conductas que a mí me parecen muy graves y que se tienen que detener. De ahí que se dictara esta medida de tutela inhibitoria el día de ayer en Consejo General. Por lo que respecta a los acordeones, lo comentábamos ayer en la sesión del Consejo. Se trata de difusión de propaganda presumiblemente ilícita, porque está en principio emitida por personas que no están autorizadas para hacerlo. Y si se siguiera haciendo en estos días, además, se estaría haciendo durante un periodo prohibido, el periodo de veda electoral. Segundo, el llamado a no votar también es una práctica antidemocrática. Si se trata de decidir quién y cómo van a gobernar este país y qué decisiones se van a tomar, no de no participar en ello. Ahora, la presidenta Tadei comentaba que el llamado a no votar también podría constituir un delito. Esto también es cierto. Si se llama a no votar en la fila de las casillas o dentro de las casillas, esto puede constituir un delito. Es importante que lo tengan en cuenta todos quienes nos escuchan. Sin embargo, creo que también hay que precisar algo que se comentó ayer en la sesión. Que un ciudadano, una ciudadana, por su propia mano y en la secrecía de su mampara, lleve una guía de votación para ella o para él, sin distribuirla, sin mostrarla a nadie, eso está bien, no pasa nada. Pero es para uso estrictamente personal, porque es una elección muy compleja en donde vas a tener, en algunos casos, hasta 39 cargos para elegir en cada, digamos, bonche de boletas de los ciudadanos. Claro, estamos, consejero Arturo Castillo, frente a una elección, como hemos dicho, histórica e inédita, pero también una elección de las más observadas. Háblenos de las misiones de observadores, tanto nacionales como internacionales, que estarán presentes en esta elección, y también de la misión de la OEA con quien ya se han reunido. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que llamó la atención justamente respecto de la observación electoral es que este proceso electoral tiene una cantidad de solicitud de observación sin precedentes. Más de 316,000 personas solicitaron acreditarse como observadores electorales en el país. De estos ya cerca de 160,000 han sido acreditados. Y también en visitantes extranjeros o observación internacional. Si bien aquí no tenemos un récord, de hecho tuvimos una disminución respecto del proceso electoral anterior, aún así tenemos un número importante de acreditaciones. 344 organizaciones internacionales o organismos intergubernamentales han solicitado acreditación para observar estas elecciones. Respecto del interés internacional, es importante resaltar esto. En la elección pasada tuvimos 1,309 solicitudes de observación internacional, ahora solo 344. Nos llamó la atención. Sin embargo, hemos visto que en medios de comunicación internacionales sí se muestra un interés en ver cómo se va a llevar a cabo esta organización. Pues de nuevo es un ejercicio inédito a nivel global y creo que es razonable y explicable por qué este interés en participar en la observación de este ejercicio.
Ahora bien, consejero, en nuestra audiencia estuvo participando porque sabían que íbamos a estar conversando precisamente pues con ustedes como autoridad electoral y nos hicieron algunas preguntas. Si nos ayudaría de forma muy breve pues a darles respuestas a estas preguntas que tiene que ver como que si hay la seguridad de que el conteo que va a realizar el Instituto Nacional Electoral será transparente, eso por un lado en cuestión de los votos emitidos, y también nos preguntan por qué es importante esta elección para nosotros como ciudadanos. Si nos ayuda, por favor, con eso, que son preguntas de nuestra audiencia, por favor, consejero. Claro que sí, con todo gusto, ¿no? Por supuesto que tienen absoluta certeza de que los votos se van a contar y se van a contar bien, como se ha hecho durante ya 30 años. El hecho de que aquí, por ejemplo, ya no se vayan a inutilizar tachando las boletas sobrantes no significa que no se vayan a inutilizar, se van a inutilizar, se van a meter en una bolsa de seguridad y se van a sellar para que no puedan ser utilizadas para emitir votos, digamos, no auténticos. También la transparencia en el escrutinio y cómputo va a ser una garantía. Todos los votos se van a trasladar de las 84,000 casillas a los 300 consejos distritales, en donde habrá una transmisión 24 horas en vivo, bueno, durante todo el proceso de votación, durante los 10 días, para que las personas puedan observar. Naturalmente, observadores electorales, visitantes extranjeros, podrán acudir a las sedes de los consejos distritales a verificar que todo se esté llevando en orden, pero lo más importante de todo es que cada uno de los grupos de trabajo que van a contar los votos van a estar a cargo y van a ser responsabilidad de consejeras y consejeros distritales, que son ciudadanas y ciudadanos de a pie, como decimos coloquialmente. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante esta elección? Lo comentaba al principio de la entrevista, porque están renovando uno de los 3 poderes del Estado. Las personas, las juzgadoras, son quienes imparten justicia. Bien, ¿cuándo se conocerán resultados, consejero? Pues vamos a irlos conociendo día con día a través de los cómputos web que al cierre de la jornada electoral comenzarán a publicarse en la página del instituto, y durante un periodo de 10 días se irán viendo los resultados por cargo. Los primeros 2 o 3 días Suprema Corte, un día después Sala Superior, un día después Tribunal de Disciplina Judicial, y así consecutivamente hasta concluir el 10 de junio con los cómputos distritales. Pero los resultados finales serán hasta el 15 de junio en Consejo General. Ahí está. Gracias, Perfecto. Arturo Castillo, consejero electoral. Buenos días. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Pausa. Transmitiendo desde el Instituto Nacional Electoral, 6:30 de la mañana, ya amaneció en esta zona de la Ciudad de México. Y vámonos con asuntos nacionales, y es que el Gobierno de México publicó este jueves ya en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Refuerza así el control de armas, principalmente de tipo artesanal o con adaptaciones hechizas para su uso. Establece la prohibición y sanciones para fabricantes de este tipo de armas. Norma, además, como facultad exclusiva de la persona titular de la Presidencia de la República para autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas. Suprime el uso de vehículos particulares blindados con adaptaciones para usar armamento, además de la utilización de accesorios tácticos con visores nocturnos, láser y miras térmicas. Respecto de las empresas de seguridad privada, queda prohibido que utilicen armas cuya licencia particular colectiva haya sido cancelada. Damaso López Serrano, alias el Minilix, se declaró culpable en Estados Unidos por traficar con fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum está exigiendo una explicación al gobierno del presidente Donald Trump por qué, si declara grupos terroristas a los cárteles mexicanos, negocia con ellos. La historia. Entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos. Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos
junto con la Fiscalía, detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Así, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos tiene que detallar el acuerdo de cooperación al que llegó con Damaso López, conocido como el Minilic, exmiembro del cártel de Sinaloa. Recordó que este tipo de convenios no están permitidos en Estados Unidos tras declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Hay que insistir en algo muy importante. El gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a las organizaciones, algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Cabe recordar que Damaso López Serrano se entregó en julio de 2017 a las autoridades estadounidenses en Calexico, California. En enero de 2018 se declaró culpable en una corte federal de San Diego por conspiración para distribuir grandes cantidades de heroína, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos. Fue sentenciado a 6 años de prisión, pero fue liberado en septiembre de 2022 por buena conducta y por su cooperación como testigo en casos contra miembros del cártel. En diciembre de 2024, López Serrano fue detenido nuevamente en Virginia, Estados Unidos, por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo. Además, es señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Valdés era reconocido por su labor e investigación periodística en temas relacionados con el narcotráfico y los nexos de las autoridades locales con esos grupos delictivos. Seguía de cerca el conflicto entre Damaso López y los Chapitos. Javier fue asesinado por 2 sujetos quienes le dispararon en 13 ocasiones, una semana después de que publicó un texto en el semanario Río 12 sobre el comportamiento y personalidad del Minilic. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Bueno, otros temas de seguridad. La Interpol detuvo en Miami, Florida, a César Román Mora Velázquez. Él es excontralor del estado de Hidalgo, esto durante la administración del gobernador Omar Fayad. Mora Velázquez está acusado de participar en la llamada estafa siniestra, un esquema de corrupción en el que servidores públicos habrían desviado 520 millones de pesos del erario. Los recursos fueron entregados a empresas fachadas a las que se contrató para construcciones o rehabilitación de obras, las cuales nunca se realizaron. Por esta red ya han sido imputados al menos 13 alcaldes municipales de Hidalgo. Francisco Fernández Hasbún, jefe del Departamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, informó que Mora Velázquez va a ser extraditado a México en los próximos días. Y en más sobre asuntos de seguridad, vamos a informarles lo que ocurrió con este grupo musical allá en el norte del país. La Fiscalía General de Tamaulipas confirma se localizaron desafortunadamente los cuerpos de los 5 integrantes de Fugitivo. Habían sido reportados como desaparecidos el pasado domingo. Las investigaciones indican que fueron asesinados en un predio de la colonia Aquiles Cerdán, esto en Reynosa. Hay 9 personas detenidas, presuntamente integrantes de un brazo armado del Cártel del Golfo, como presuntos responsables. Considerados probables responsables de los hechos mencionados y de los cuales se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa. Además, se confiscaron 9 armas y 2 vehículos. La Fiscalía y el Gobierno del Estado aseguran que el múltiple asesinato no va a quedar impune. El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo. Y vamos con otros temas para hablar de pobreza laboral, y es que presentó su nivel más bajo desde que se tiene registro. Significa que cada vez más personas pueden cubrir sus necesidades básicas con el salario que perciben. Bueno, esta pobreza laboral llegó a 33.9% en el primer trimestre del año, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, y también del Coneval.
En esta situación se encuentran alrededor de 44.2 millones de mexicanas y mexicanos. Baja California y Quintana Roo son las entidades que registran menor número de población en pobreza laboral, mientras que el mayor porcentaje se encuentra en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta disminución de la pobreza laboral es un logro de la política social de la Cuarta Transformación. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal no subió el salario mínimo, se mantuvo en términos constantes, aunque en realidad bajó su poder adquisitivo. Desde que entró el presidente López Obrador, pues subió el salario mínimo al más del doble en términos reales, es decir, incluso tomando en cuenta la inflación. Y cuando entramos, nosotros decidimos tener una política en donde el salario mínimo alcance al final de nuestro sexenio a comprar 2.5 canastas básicas. En otros temas, con el propósito de disminuir el desabasto de medicamentos y también el alto costo que implica para el Estado su importación, se va a incentivar la inversión y la producción de los mismos aquí en nuestro país. También dispositivos médicos y vacunas disponibles para cualquier situación que se presente. Tenemos los detalles con Karen Ballesteros. El gobierno mexicano ofrecerá incentivos a empresas farmacéuticas extranjeras que instalen plantas en nuestro país y que fomenten la producción nacional de medicamentos, vacunas, insumos y dispositivos tecnológicos para la salud. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que actualmente muchos medicamentos se importan de países como India, Estados Unidos y otras naciones de Europa, y solo una pequeña parte se fabrica en México. Por ello, mediante un decreto presidencial, se busca incentivar la industria farmacéutica nacional como una estrategia más del Plan México. Queremos que vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos. Eso va a hacer que sean todavía más económicos y además pues se va a generar empleo, van a tener participación con los institutos de investigación para el desarrollo de medicamentos para enfermedades en México. Y es que cada 2 años, México invierte alrededor de 330,000 millones de pesos en la compra de medicinas e insumos médicos. De este monto, 180,000 millones son para medicamentos genéricos y 150,000 millones de pesos para comprar medicamentos con patente que venden 40 empresas transnacionales. De ese universo, más de 5.6 mil millones de pesos en medicamentos adquiridos no cuenta con ningún proceso productivo en México. Por ello, se buscará la adquisición de medicamentos genéricos y se les dará beneficios a las empresas que vendan dichos insumos para incentivarlas a que inviertan en el territorio nacional. Además, para la compra de medicamentos con patente, se establecerá un acuerdo con las farmacéuticas que los venden para que, en la medida en que inviertan en nuestro país, puedan acceder de manera más fácil a las licitaciones. Es un gasto increíblemente alto que nosotros consideramos, al comprar estos volúmenes, tiene que venir asociado con un compromiso de inversión de parte de estas compañías en México. Sepan que si invierten en México, pues van a tener más posibilidad de ganar estas licitaciones. Obviamente tienen que cumplir con la calidad, con los permisos de COFEPRIS y con el precio, para que pues se ahorren recursos, se promueva la inversión. Estas nuevas medidas aplicarán a partir de 2026 para la nueva compra pública bianual de 2027 y 2028. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Temas de la capital del país, ya el Congreso de la Ciudad de México aprobó y por mayoría, 60 votos a favor, 3 en contra, el dictamen para perseguir por oficio el llamado pinchazo en la calle, el transporte o espacios públicos. La sanción, 2 a 5 años de prisión, 50 a 300 días de multa a quien, sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia, oculta o mediante engaño, con propósito de vulnerarla. Es indispensable contar con un tipo penal específico
a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los pinchazos, orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. De esta manera se fortalece la respuesta del Estado frente a nuevas formas de violencia. Se castigará cuando la introducción de la sustancia se realice por cualquier vía, incluyendo oral, intravenosa, dérmica o subcutánea. Es decir, incluye métodos como uso de bebidas, agujas o cualquier otro medio. Esta pena se incrementará hasta 7 años y medio de prisión cuando estos pinchazos ocurran en el transporte público contra población vulnerable. Aumenta la pena, ¿no? El delito dice de 2 a 5, pero hay agravantes, es decir, si son niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes. Porque además de los llamados pinchazos, esta reforma también viene a cubrir un vacío que no había sido atendido durante mucho tiempo, el de las llamadas goteras o quienes suministran bebidas adulteradas. De acuerdo con el último balance de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, hay 120 reportes por pinchazos, de los cuales en 65 casos se ha presentado denuncia y solo en 10 se ha podido comprobar que hubo una punción. Las y los legisladores locales señalaron que ningún tipo de violencia debe ser minimizado o ignorado en esta capital. Es necesario tipificar los pinchazos con jeringas, que no son un mito. Aquí todos lo reconocemos, son una exigencia en redes sociales, una exigencia de la sociedad. Les vamos a compartir algunas imágenes que nos hablan de la fuerza de la naturaleza. Vamos a arrancar en Europa y mire, una tranquila comunidad alpina se convirtió en una zona de desastre y esto ocurrió en segundos. Un derrumbe masivo de un glaciar en Blatten, Suiza, sepultó casas, carreteras y tierras de cultivo. Casi el 90% de toda la comunidad quedó destruida. Gracias a las alertas tempranas, una evacuación milagrosa salvó cientos de vidas. Esto fue allá en Suiza. Estas fuertes y copiosas lluvias arrasaron con todo lo que había a su paso. Y también les vamos a compartir lo que ocurrió allá en Asia, en Hubei. Esto es en China. Desbordamientos de ríos e inundaciones generalizadas es el panorama que vivieron recientemente. La ciudad de Wuhan fue la más afectada. En un solo día, la lluvia que cayó fue el equivalente a un mes completo de precipitaciones. Calles, carreteras, pasos subterráneos y estaciones del metro quedaron sumergidas en el agua. Así es como se puede observar el cambio climático. Para conocer más detalles de lo que nos espera para las próximas horas en cuestión meteorológica, vamos con la siguiente información. En cuanto al pronóstico del tiempo, la tormenta tropical Alvin se desplaza frente a las costas de Colima y Jalisco con vientos de 85 km por hora y rachas de 100 km por hora, como se puede observar en la imagen del satélite. Las bandas nubosas del sistema producen una mañana nublada y lluviosa en Nayarit, Jalisco y Colima. A partir de hoy, el sistema empezará a debilitarse, debido a que se moverá en aguas más frías, y en altura incrementará lo que los meteorólogos conocen como cizalladura, la cual podemos entenderla como el cambio de dirección y velocidad del viento con la altura. Si la cizalladura aumenta, el sistema se puede deshacer. En el norte del país ha llegado otro sistema frontal y volverá a generar lluvias intensas y descargas eléctricas, caída de granizo de diferente tamaño en Coahuila y Nuevo León. En el pronóstico por regiones, en el centro tendremos un fin de semana muy lluvioso con descargas eléctricas en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, y en la Ciudad de México el ambiente será fresco con nieblas en zonas altas. Las lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones, así que no tire basura en las calles. En el norte, la llegada del nuevo frente frío
producirá fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. El ambiente refrescará nuevamente. En el sureste, de igual forma, lloverá muy fuerte en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En Veracruz, lloverá hoy y mañana con actividad eléctrica y vientos de 15 a 30 kilómetros por hora. En el noroeste, la nubosidad asociada a la circulación de Alvin e inestabilidad atmosférica por fin generará chubascos y lluvias fuertes durante el sábado y domingo. En Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, esta situación ayudará a mitigar la sequía que experimentan en esa región desde hace varios meses. Para el occidente, de igual forma, experimentarán un fin de semana nublado y lluvioso. En el occidente mexicano, el oleaje también aumentará a 5 metros de altura, con posibles trombas marinas en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Atienda los señalamientos de las autoridades. Finalmente, en la península de Yucatán, en contraste para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, dominará cielo despejado y sin precipitaciones. Durante los próximos días, el ambiente será cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde, con máximas de 35 a 40 grados. Usen protector solar. 11 Noticias. Miguel de la Cruz, se invierten un poco los papeles, tú siempre andas de gira y en esta ocasión nosotras nos encontramos en el Instituto Nacional Electoral. Agregaría este tema del clima para entrar en concordancia, que está muy fresca la mañana al sur de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo están las cosas en el estudio, Miguel. Buenos días. Buenos días, Lupita, buenos días a todos. Pues sí, les cuento, Paloma López Carrillo debutó como directora con Say Goodbye, una película que narra qué pasa después de haber vivido la injusticia. Aquí los detalles en esta nota. Paloma López Carrillo es una reconocida editora mexicana que ganó el Ariel por su trabajo en La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez. También se encargó de La Libertad del Diablo, Una Corriente Salvaje y la serie 1994. Filmografía a la que se suma su debut como directora en Say Goodbye. Me sentí con mucho más libertad. No quiero decir que sea más fácil o más difícil, sino que a mí me resultó menos estresante, digamos, ¿no? Porque cuando editas tratas como de entender siempre al otro, ¿no? Como que tratas de entender la mirada del director, pones lo que sirve de mí para el otro, pero no lo que soy yo. Es la historia de su familia que vive en Estados Unidos. Familia que ocasionalmente visitó, pero no se había tomado el tiempo de conocer más, hasta que la desaparición de su tío puso el tema sobre la mesa. Y creo que Say Goodbye tiene la diferencia de ser una película que narra qué pasa después del enojo, qué pasa como después de haber vivido la injusticia. Say Goodbye tendrá funciones el 2 de junio en la Sala Julio Bracho. Al otro día, en la Cineteca Nacional y Cine Tonalá Roma. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, la cantante Iraida Noriega dio continuidad a un ciclo de presentaciones de jazz en el Auditorio Simón Bolívar de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahora tiene otra presentación que será el sábado a las 21 horas en un nuevo lugar de la colonia Polanco, en Julio Verne, número 38. Aquí su comentario sobre lo que presentó en su pasado concierto en San Ildefonso. La Simón Bolívar, la verdad es que sí queremos tributar estas raíces y entonces estamos presentando un programa que se llama Ríos, que de hecho es parte del material de un disco que sale este año y que son arreglos de música mexicana y música cubana, arreglos que hice un poco tributando mi historia, que mi padre es mexicano, mi madre es cubana.
Bueno, y en el marco del 60 aniversario del Museo Nacional de Culturas del Mundo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con la Embajada de Canadá en nuestro país, presenta la exposición fotográfica El Powwow, las primeras naciones, dignidad y modernidad, en la que se celebra a los pueblos originarios de Canadá. Una muestra conformada por 44 retratos y 2 videos del fotógrafo canadiense Richard Jeffrey. Se inauguró este 28 de mayo de 2025. El embajador de Canadá en México, Cameron McKay, recordó que es la tercera vez que comparten una exposición en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en la que se celebra a los pueblos originarios de su país, ya que es de suma importancia recordar su legado y reconocer su lugar en la historia como parte de un proceso de reconciliación para las naciones originarias de Canadá. El Powwow es un espacio de comunidad, identidad, historia y resistencia, donde la música y la danza se convierten en una forma de expresión cultural y espiritual. Asimismo, representa la oportunidad para compartir y mostrar solidaridad ante actividades adversas y celebrar buenas noticias. Para concretar esta exposición, Richard Jeffrey asistió a Powwow, donde capturó 9,000 imágenes a lo largo de una ruta de 12,000 kilómetros en las reservas de Quebec y Ontario. La exposición permanecerá hasta agosto de 2025 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda número 13, Centro Histórico de la Ciudad de México. Vámonos al libro del día. Es Todos somos genios, de Andrew Maltese, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor. Este es un libro que nace con la idea de explicar a los niños 31 premios Nobel de literatura, de química, de física, de paz. Yo tengo un grupo de escritores de libros infantiles y acostumbramos a ir a colegios a hacer promoción de lectura. Y cuando íbamos a los colegios, le preguntamos a los niños qué querían hacer. Y ellos siempre no respondían que querían ser o deportistas, o presentadores de televisión, o influencers, ese tipo de cosas. Y eso no tiene nada de malo, pero cuando 99% de los niños te dicen lo mismo, sí es preocupante, porque ninguno quería ser ni escritor, ni científico, ni doctor. Entonces, usando el tema de los premios Nobel, pensamos que era un buen filtro para mostrarle a los niños héroes distintos, y eso fue lo que hicimos con Todos somos genios. Bueno, y luego con el 11 concluimos el libro Autobiografía de la piel de Ana Clavel, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: siempre terminamos por pedir esa prueba de amor. No nos basta con ver, somos seres de piel, necesitamos palpar. La sala de lectura será este sábado con Ana Clavel a las 17 horas. Por primera vez haremos la sala en el Museo de las Constituciones, ubicado en San Ildefonso, esquina Calle del Carmen, en el Centro Histórico. Y lo mejor de todo, ya tenemos nueva lectura. Se trata de El dolor de la memoria de Susana de Murga, editado por HarperCollins. Quien se comprometa a leer 12 páginas por día, enviar cada día al menos un X sobre lo leído y asistir a la sala el 14 de junio, solicite su libro físico de cortesía por X con el hashtag Leo con el 11, hashtag Leo con el 11. Hay libros de cortesía para las primeras personas que lo soliciten. Bueno, este viernes 30 de mayo de 2025, alrededor de las 6:45 horas, es el aviso de cuándo se presenta, pues ya lo tienen, es este momento para solicitar el libro vía X. Bueno, y hoy se cumplen 31 años de la partida del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. En su honor, el poema del día, Balada del ausente, que en alguna parte dice: no le des conciencia a la nostalgia, la desesperación y el juego pensarte y no verte, sufrir en ti y no alzar mi grito. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Muy buenos días. Un abrazo fuerte, Miguel, a ti y a todos en el estudio. Buenos días. Seguimos con más. Viernes de miradas al cine, es una fiesta democrática en todo el país, pero también sin duda es una buena oportunidad de seguir algunas películas y para ello José Antonio Valdés Peña nos tiene las mejores recomendaciones. Toñito, buenos días, te saludamos a la distancia. Hola queridas amigas, pues aquí a distancia estamos también en el foro en Canal 11 y pues muchas gracias Angie, como siempre esto es Miradas al Cine. Vamos a empezar con una película y después del corte nos vamos con otras dos más. La primera película en este fin de semana se llama
Las hostilidades, del joven cineasta Sebastián Molina, quien pues como estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica se enfrentó a la materia de documental y terminó haciendo un trabajo muy interesante acerca pues de donde viene buena parte de su familia paterna. El pueblo de Santa Lucía, allá en Zumpango, en el Estado de México, donde pues este lugar se encuentra entre, Angie, el mundo rural y el mundo urbano. No se termina por definir y eso pues desde luego marca la vida de las personas. Lo que vamos a ver son testimonios tanto de los familiares del cineasta como del cineasta mismo, quienes a través de primos, a través de otros familiares, pues nos van contando cómo es vivir en este lugar que queda en esos márgenes tan extrañamente definidos. También es un lugar tocado por la violencia, tocado por la violencia social y también donde para cuando filmó este cineasta este documental apenas se iba a construir un nuevo aeropuerto. Entonces eso cambió la vida de las personas en ese lugar. También desde luego la base militar de Santa Lucía pues había servido para muchas generaciones como un centro de educación, etcétera. ¿Cómo es el retrato de un lugar tan especial y que pues Sebastián Molina, con mucha sensibilidad y mucha visión documental, nos retrata en esta película que se llama Las hostilidades, ganadora de varios premios internacionales, mejor largometraje documental en el Festival de Morelia, así que qué mejor que poder ver la obra de un joven cineasta, de un joven documentalista que nos habla pues de sus raíces y de este lugar que es Santa Lucía. Pues con esto arrancamos en esta sección Miradas al Cine, Angie. Bien, Toñito, y pues interesante esta propuesta que nos estás recomendando, porque pues siempre el cine documental, el cómo se retratan las diferentes realidades en distintas regiones, pues de cualquier lugar, particularmente quizá de México, etcétera, pues nos acercan un poco a cómo las viven y también muy interesante el papel que juegan los actores, las actrices, que muchas veces no lo son y que también son reflejo pues de esa realidad más natural. Exactamente, el testimonio aquí es muy importante, Angie, y bueno, pues continuamos después del corte con otras dos películas más. Así es, Toño, nos vamos a ir a una pausa, pero todavía nos faltan dos películas que nos vas a recomendar. Nos vamos al corte y regresamos. Transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral al sur de la Ciudad de México. Y bueno, antes del corte, José Antonio Valdés Peña nos estaba compartiendo estas recomendaciones para ir al cine, para poder ver el séptimo arte. Toñito, nos enlazamos nuevamente contigo, nos hablabas de Las hostilidades de Sebastián Molina, pero todavía tienes otras. Ah, claro que sí, Angie, porque resulta que tenemos a dos directores muy importantes en cartelera en este momento. Uno que pues ya es un veterano, un cineasta que fue muy importante para la generación de los 80, que fue Luc Besson. Seguramente muchos recuerdan títulos como El perfecto asesino, El quinto elemento, Azul profundo, que fue un taquillazo en su momento. Bueno, pues este director francés que siempre ha apostado por la espectacularidad nos presenta ahora una película que se llama June y John. Fíjate que durante la pandemia el maestro Besson no estuvo en un confinamiento total, se lanzó a la ciudad de Los Ángeles y con un celular filmó esta película de la cual vamos a hablar el día de hoy y que durante muchos años él había mantenido completamente en secreto. Pues es una historia muy, muy entretenida acerca de un tipo taciturno que lleva una vida completamente aburrida y un día conoce a una joven que le gusta romper todo tipo de reglas y bueno, pues los dos terminan fugitivos por los caminos y las carreteras de los Estados Unidos. Como siempre, pues Luc Besson apuesta por el cine de acción, pero en este caso con una cuestión visual bien interesante, donde pues nos lleva a transformar la realidad que conocemos y convertirla casi, Angie, en una historieta. Bueno, pues así es el ritmo de la película, trepidante, es una obra bien interesante y sobre todo, pues bueno, habla de cómo las nuevas tecnologías no
pues no impiden que durante un confinamiento como el que vivimos durante la pandemia del COVID-19, pues los cineastas se hubieran mantenido en un silencio total. Al contrario, esta es una película gozosa, es una película muy experimental y bueno, estás viendo ahí algunas imágenes, pues todo filmado con la imagen de un dispositivo móvil. Pues ahí está Luc Besson presente en la cartelera mexicana, pues seguramente también tendrá mucho éxito con esta película June y John, pero sin duda la cereza del pastel y todos los fans están muy pendientes porque calientita, recién llegada del Festival de Cannes, donde participó en la sección oficial, se estrena El Esquema Fenicio, la nueva película del director Wes Anderson, que tiene una gran base de fans aquí en México y que ahora pues nos narra la historia de un empresario, de un millonario verdaderamente importante, interpretado muy bien por Benicio del Toro, quien pues es un hombre también muy odiado, que ha sobrevivido a muchos atentados en contra de su vida, así que se da cuenta que seguramente alguno de ellos va a funcionar y pues se dedica a buscar a una de sus hijas, que resulta ser una religiosa, para dejarle todo su imperio, todo su legado. Esto lleva a los personajes a un viaje por varias partes del mundo, donde van siendo perseguidos, se meten en una trama de espionaje, pero más allá de la trama, como siempre, enredada y muy divertida de Wes Anderson, más allá pues de esta puesta en escena que estamos viendo, Angie, de estos cuadros perfectamente simétricos, un hombre enamorado de la simetría y del color, pues tenemos también el tema principal de su obra, las relaciones familiares, la complejidad entre las relaciones entre padres e hijos, y bueno, tomando en cuenta ello, pues la película es una película mucho más sobria y mucho más centrada en el tema que otras obras de Wes Anderson, donde de pronto la narrativa se pone a dar vueltas de una forma deliciosa. Bueno, pues aquí con un cuadro de actores donde destacan Benicio del Toro, Michael Cera y toda la participación de las criaturas de otras películas de Wes Anderson, Bill Murray, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, en fin, toda esa familia que él ha ido formando año con año a través de su obra, pues van a poder disfrutar de esta película, que es una película sobre las relaciones familiares, sobre el poder, sobre el dinero, y bueno, también este famoso tema del esquema fenicio, pues es, vamos a enriquecernos todos y con quienes trabajamos los hacemos esclavos. Creo que ya a partir de ahí es donde viene la crítica del cineasta hacia el mundo y el capitalismo contemporáneo, así que no se pierdan El Esquema Fenicio, pues recién llegadita del Festival de Cannes y llegando a las pantallas mexicanas, donde seguramente tendrá muchísimo éxito como toda la obra de Wes Anderson en México, Angie. Pues ahí está, como dices bien, la cereza del pastel, la joya de la corona para este fin de semana. Sin duda siempre una garantía. Wes Anderson tiene sus seguidores muy importantes, sí. Y también pues a disfrutar a Benicio del Toro ahí en la pantalla, que también es una garantía siempre con los papeles que interpreta. Toñito, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, amigas. Muy bonita semana y nos vemos la próxima. Gracias a José Antonio Valdés Peña con estas miradas al cine, estas recomendaciones. Y bueno, vámonos con otros temas. Mire, el abogado defensor de derechos humanos, Salvador Leiva, informó a través de las redes sociales, particularmente en X, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decidir sobre el caso de Juana Hilda. Hay que recordar que ella fue acusada y sentenciada por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda de Wallace. Esto tras obtener bajo amenaza y tortura su declaración el próximo 11 de junio. Sin embargo, el proyecto del ministro Arturo Gutiérrez Ortiz Mena no es público. Y también recordemos que fue en mayo de 2022 que la Suprema Corte atrajo este caso. Continúan los intentos por despenalizar el aborto en Guanajuato. Sin embargo, el camino aún parece largo. La iniciativa no logra ser aprobada en el Congreso local. La votación se dio en un contexto de manifestaciones a favor y en contra. Concluyó en un empate. Nicteja Germán. El Congreso de Guanajuato empató de manera histórica, con 18 votos a favor y 18 en contra, la discusión para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Es decir, no se logró, por ahora, la eliminación del delito de aborto del Código Penal Estatal, pero de manera inédita, el dictamen no se desechó de facto. Hipócritas y mil veces hipócritas. Hoy esta legislatura tiene en sus manos una responsabilidad histórica.
Nos enfrentamos a una votación que va más allá de ideología y de partidos. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional desde septiembre de 2021 la criminalización del aborto, 8 estados del país aún no modifican su código penal, entre ellos Guanajuato. Pese a que en el Congreso de esa entidad el PAN cuenta solo con 16 votos, la diputada del PRI, Rocío Cervantes, y María del Pilar, del PRD, se sumaron a la bancada azul para hacer frente a las 11 personas legisladoras de Morena, las 2 de Movimiento Ciudadano, las 2 del Verde Ecologista, 2 del PRI y una del Partido del Trabajo, que estaban a favor del dictamen. Debemos buscar la protección de la vida prenatal en compatibilidad con los derechos de las mujeres. El derecho a la vida no debe ser interpretado de manera que vulnere otros derechos fundamentales. La sesión fue compleja, pues se rechazaron previamente 3 dictámenes que pudieron preparar el terreno. El primero pretendería modificar el artículo 1 de la Constitución en materia de derecho a la vida, ya que este actualmente establece que es persona todo ser humano desde su concepción hasta su muerte. La segunda reforma declinada proponía la modificación de la Ley de Salud Estatal, buscando que la entidad estuviera obligada a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como los relacionados a la interrupción del embarazo. El tercero buscaba reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, fijando autonomía reproductiva, es decir, brindando el derecho a elegir sobre su propio cuerpo sin la intervención del poder estatal. Finalmente, y no menos importante, una quinta iniciativa sí fue aprobada este día. Se trató de la Ley de Educación para que Guanajuato promueva la salud sexual y reproductiva de manera integral. Será la siguiente semana cuando se suba de nuevo la iniciativa para despenalizar el aborto. Pero de volver a presentarse un empate, tal y como lo indica la Ley Orgánica del Congreso, el dictamen sería desechado por completo. 11 Noticias, Nicteja Germán. Bueno, vamos ahora con el seguimiento al caso de Sofía, esta niña mexicana que recibe su tratamiento médico en Estados Unidos y que ahora pues está en riesgo de morir. Esto debido a una orden de deportación directa del presidente Donald Trump, por lo que ya no recibiría la atención médica que necesita. Este hecho ha alcanzado el interés en México, pero también en Estados Unidos. La Embajada de México allá en la Unión Americana indicó que se tiene conocimiento de que 38 congresistas de ese país firmaron y enviaron una carta a la Secretaría de Seguridad Nacional solicitando que se revierta la orden, mientras que el Consulado de México en Fresno mantiene comunicación con legisladores demócratas y republicanos que están apoyando a la familia de la niña. En tanto, la Secretaría Mexicana de Relaciones Exteriores informó que Sofía y su madre ingresaron a la Unión Americana en julio de 2023 con un parole humanitario para que la pequeña recibiera la atención médica. Sin embargo, pues hay que recordar, en abril de este año, autoridades migratorias revocaron su permiso pese a que cumplieron las condiciones para su estancia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el apoyo consular que se está brindando. Ayer nos informaron, está Relaciones Exteriores apoyando a la familia a través de los consulados y viendo las razones por las cuales se tomó esta decisión y apoyar con toda la familia. Vamos al mundo. Israel anuncia más acciones expansionistas sobre Cisjordania mientras continúan los ataques en la franja de Gaza. Anabel Ramírez. El gobierno de Israel anunció que se apropiará de más territorio palestino e instalará 22 nuevos asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, argumentando que busca impedir la creación de un Estado palestino. El partido político Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu publicó un mapa en el que se observa su colocación en toda Cisjordania, lo que según los expertos dividirá aún más esa región. El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, reconoció haber dado la indicación y agregó que fortalecerán su presencia militar en la zona este de la región. Los palestinos que habitan esa zona denuncian ser víctimas de una agresión. Al-Mughayr está asediado por puestos de avanzada, así como la presión que enfrenta por parte del ejército y los colonos.
demoliciones de casas, quema de cultivos, tala de árboles, robo de ovejas, incluso los colonos dicen que Al-Mughayr no debería existir. El vocero presidencial palestino Nabil Abu Rudenei calificó esta decisión israelí como una escalada peligrosa y advirtió que viola el derecho internacional y todo nuevo asentamiento es ilegal. Organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de la mayor expansión hecha desde los acuerdos de Oslo de 1993. Hasta antes del anuncio, Israel había construido más de 100 asentamientos, en los que viven 500,000 colonos y 3 millones de palestinos están aislados. La estrategia de expansión ha sido utilizada históricamente por el gobierno israelí para anexarse los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza, en la que hace 600 días inició una incursión militar y amenaza con apropiársela. El ejército israelí ordenó nuevos desalojos en el centro de la Franja de Gaza y sus ataques cobraron la vida de al menos 70 personas en el último día. En el terreno diplomático, el gobierno de Netanyahu aceptó la nueva propuesta de paz presentada por Estados Unidos, que incluye un cese al fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos y la entrega de 18 muertos, según medios israelíes. Hamás rechazó la propuesta, asegurando que no cumple con sus demandas, principalmente un alto total de los ataques, y agregó que la respuesta israelí implica la continuación de la matanza y la hambruna. Con información de Anabel Ramírez, 11 Noticias. Vamos a Estados Unidos, y es que allá una jueza le dio un revés al gobierno del presidente Donald Trump, esto para que la Universidad de Harvard siga recibiendo alumnas y alumnos extranjeros. Una jueza de Estados Unidos ordenó bloquear indefinidamente el decreto del gobierno que pretendía prohibir a la Universidad de Harvard aceptar estudiantes extranjeros. La orden judicial impide al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado hacer cambios en el programa de visas estudiantiles de personas matriculadas en esa universidad, considerada una de las más prestigiosas del país. La jueza Alison Burroughs solicitó a los abogados de Harvard y del Departamento de Justicia alcanzar un acuerdo definitivo para la aceptación de estudiantes extranjeros. En la ceremonia de graduación de este año, el presidente de Harvard fue tajante. La institución seguirá abierta a los académicos, alumnos e investigadores extranjeros. La generación 2025 desde las calles, desde todo él y desde todo el mundo. De todo el mundo, así como debe ser. Estudiantes de nacionalidad china expresaron su temor de ser expulsados sin concluir sus estudios. El año escolar empieza a principios de agosto. Ahora, con esta situación y sin saber cuánto tiempo estará suspendido, estoy bastante preocupada. El gobierno chino manifestó su rechazo a que el Departamento de Estado de la Unión Americana cancele las visas de estudiantes de su país, luego de que los vinculara, sin pruebas, con el Partido Comunista Chino. Esta práctica políticamente discriminatoria por parte de Estados Unidos expone la mentira de la llamada libertad y dañará aún más su propia imagen internacional y credibilidad nacional. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Una Corte Federal de Apelaciones suspendió la orden para bloquear la aplicación de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La medida estará vigente hasta que se resuelva la impugnación presentada por la Casa Blanca al fallo del Tribunal de Comercio Internacional de este miércoles. Les contamos más. El gobierno de Estados Unidos recurrirá a la Corte Suprema en un intento por poner fin a las controversias entre la administración Trump y el Poder Judicial. El caso más reciente fue el bloqueo de un Tribunal de Comercio Internacional a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a México, Canadá y China, y a los aranceles recíprocos aplicados al resto del mundo. Este jueves, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dejó sin efectos el bloqueo al cobro de aranceles. Sin embargo,
La Casa Blanca alegó que algunos jueces se están excediendo en sus facultades, mismo argumento en el que los tribunales han basado la suspensión de diversas decisiones de la administración Trump. 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional no estuvieron de acuerdo y abusaron descaradamente de su poder judicial para usurpar la autoridad del presidente Trump, para detenerlo de llevar a cabo el mandato que el pueblo estadounidense le otorgó. El asesor comercial del gobierno estadounidense, Peter Navarro, aseguró que la política arancelaria está a salvo. La agenda arancelaria de Trump está viva, bien, saludable y será implementada para proteger, para salvar tus empleos y tus fábricas, y para evitar que la riqueza extranjera, nuestra riqueza, esté en manos extranjeras. No hay un plan B, el plan A es el plan A. Está bien, el plan A abarca todas las opciones estratégicas. Más allá del veredicto final de la Corte de Apelaciones, el tema será llevado a la Corte Suprema, en el que predomina la mayoría de jueces de tendencia conservadora. En última instancia, la Corte Suprema debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y nuestro país. Con información de José Alberto Navarrete. Y también en Estados Unidos, el gobierno está evaluando regresar a una persona migrante de origen guatemalteco que fue deportada por error a México sin el debido proceso. La persona había recibido protección humanitaria porque corría peligro fuera de Estados Unidos, por lo que no podía ser enviada a su país ni a ningún otro. Ahora, en cumplimiento de la orden del juez Brian Murphy del Distrito de Massachusetts, las autoridades migratorias estadounidenses ya se pusieron en contacto con los abogados de la persona afectada para regresarla a Estados Unidos en un vuelo charter. Hablemos ahora de la salida del multimillonario Elon Musk del gabinete de Donald Trump. La Casa Blanca ya le dio las gracias porque realizó un trabajo muy importante al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, y esto ocurre a un día de que el empresario anunciara que terminaba ya su periodo como empleado especial del gobierno, y además manifestó su decepción por las decisiones económicas del gobierno de Donald Trump. Mientras estuvo en el cargo, se cancelaron, sabemos, apoyos económicos, agencias no gubernamentales, fueron despedidos cientos de trabajadores de diferentes dependencias, y esto ocasionó una intensa movilización de quienes estaban, por supuesto, empleados en el gobierno. Miles de personas que incluso aplicaron algunos litigios, lograron recuperar su plaza. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que todo el gabinete entiende la necesidad de reducir el despilfarro, el fraude y el abuso. Y cada secretario del gabinete en sus respectivas agencias está comprometido con ello. Por eso trabajaron codo a codo con Elon Musk y seguirán trabajando con los empleados de Dow que se han incorporado como funcionarios políticos a todas estas agencias. Así que sin duda la misión de Dow continuará, y muchos empleados de Dow ahora son funcionarios políticos y empleados de nuestro gobierno. Asuntos migratorios, es que alrededor de 100 personas migrantes fueron cercadas por agentes de migración y aduanas de Estados Unidos mientras estaban trabajando en la construcción de un edificio, esto en la ciudad de Tallahassee, Florida. Se trata de una de las mayores redadas en ese estado, así lo confirmó la coalición de migrantes de Florida. Los agentes arribaron en camionetas y autobuses a un complejo en construcción, una de las actividades productivas que más emplea a personas migrantes allá en Estados Unidos. El operativo contó con el respaldo de la Policía de Florida, estado en el cual se proscribió ya legalmente la contratación de no residentes estadounidenses. Vámonos con la información deportiva hasta el estudio. Te saludo con mucho gusto, Gabriel Sáenz, bienvenido y buenos días. ¿Qué tal, Angie? Muy buenos días. Pues sí, nos tocó quedarnos acá en el estudio, pero bueno, vamos con la información deportiva. El Giro de Italia está en su recta final. Se realizó la etapa 18 en la que el ciclista mexicano Isaac del Toro y el grupo líder aprovecharon la ruta poco exigente de este jueves para guardar energía, con miras a las 2 jornadas clave en los Alpes italianos. El mexicano cruzó la línea de meta en la posición 56 con un tiempo de 13 minutos, detrás del ganador de esta etapa, el alemán Nico Denz, quien terminó este tramo en 3 horas, 12 minutos y 7 segundos. Pese al resultado, Isaac del Toro se mantiene como líder y conserva la maglia rosa.
Este viernes los ciclistas competidores regresarán a la alta montaña en la antepenúltima etapa, la 19, considerada entre las reinas. Es un récord de 166 kilómetros entre Biella y Champoluc, con 3 subidas de casi 15 kilómetros en una etapa que podría ser decisiva en la lucha por el título de la competencia. Y por primera vez en la historia, México albergará un Mundial de Fútbol Femenino. La Federación Mexicana de Fútbol anunció que nuestro país será coanfitrión junto con los Estados Unidos para la Copa Mundial Femenina 2031. A diferencia del torneo varonil 2026, este certamen sí tendrá el mismo número de encuentros en ambos países. Además, marcará un hito en la historia de México y del fútbol femenil, pues por primera ocasión contará con 48 selecciones nacionales. Serán 12 grupos de 4 equipos cada uno y se jugará un total de 104 partidos frente a los 64 de torneos previos. Aunque aún falta la confirmación por parte de la FIFA, México y Estados Unidos son los únicos candidatos en conjunto que se han presentado. Y desde el 26 hasta el 29 de junio, el estadio Alfredo Harp Elú se vestirá de gala para recibir la edición número 91 del Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, donde además se celebran los 100 años de la fundación de la liga. Esta edición llega con novedades, ya que se implementará el Juego de Futuras Estrellas, donde cada uno de los 20 equipos podrá enviar a sus mejores prospectos, que serán observados por scouts de la MLB, así como representantes de Asia. Y vámonos a la NBA. En la conferencia este, los Knicks de Nueva York continúan con vida tras vencer 111-94 a los Pacers de Indiana. Ahora la serie se encuentra 3-2 en favor de los Pacers. Este sábado se medirán en el sexto compromiso de la serie, a las 6 de la tarde. Y en el Grand Prix Mundial Jalisco 2025, el sinaloense Luis Carlos López logró récord de América luego de registrar una marca de 14.88 metros en impulso de bala F-37. La marca fue certificada por el Paralímpico Internacional. Asimismo, la medallista de los Juegos Paralímpicos en París 2024, Rosa María Guerrero, impuso récord de América. Ella con una marca de 27.61 metros en el lanzamiento de disco F-55. Su registro también fue certificado por el Comité Paralímpico Internacional. Esta aquí la información deportiva. Muy buenos días. Muchas gracias Gabriel. Buenos días. Viernes de nuestras fiestas. Gigi Grande hoy nos habla desde Ocotlán, Tlaxcala, sobre el recorrido de Nuestra Señora de Ocotlán. México chulo de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y muy contenta esta vez desde Ocotlán, en el estado de Tlaxcala, para una celebración muy importante, que es la bajada y el recorrido de Nuestra Señora de Ocotlán. Una celebración con muchos años de historia. No te lo puedes perder, acompáñame a vivirlo. Esta celebración que reúne a miles y miles de personas, Nuestra Señora de Ocotlán, es una advocación mariana que nace al sur de la ciudad de Tlaxcala, específicamente en la pequeña comunidad de Ocotlán, a principios del siglo XVI, tras una aparición de la Virgen María a una indígena de nombre Juan Diego Bernardino, en el año 1541. Actualmente, Nuestra Señora de Ocotlán es considerada como la patrona de la diócesis de Tlaxcala y Puebla. Es así como lo menciona el señor obispo, Julio César Salcedo Aquino. La gente espera con mucha alegría este acontecimiento. María, la imagen de Nuestra Señora, baja a la ciudad, a las calles, a las esquinas, a los comercios, a las plazas. ¿Para qué? María nos da su mirada misericordiosa. Queremos que María vuelva sus ojos misericordiosos ante todas las situaciones que viven las familias, que viven nuestras comunidades. Necesitamos siempre la mirada de la Madre. Además, ¿tú sabías que existe un grupo de hombres que conforman los miembros de la Sociedad de Caballeros de la Virgen de Ocotlán? Bueno, pues ellos año con año ofrecen cargarla para que así pueda recorrer todas las calles maravillosas que se encuentran dentro de esta linda ciudad. Estos mismos van heredando el cargo de generación en generación y es un orgullo para sus familias contar con un integrante de este equipo, ya que como guardianes de la imagen y de sus pertenencias,
también llevan con ellos 107 años de existencia y compromiso hacia la misma imagen. Aquí escriben los favores que han recibido. Vienen para dar gracias por los favores recibidos. Y desde el camerín de la Virgen de Ocotlán, donde aquí la cambian, digamos que es como su recámara, nos despedimos y despedimos de esta sección de nuestras fiestas. Recuerda que puedes revivir todos los episodios una y otra vez por el portal de 11 Noticias, además de todas las redes sociales de Canal 11. Si quieres que visitemos tu ciudad o tu estado, déjanos tus comentarios, vamos a estar muy al pendiente. Y recuerda que la siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Y de Tlaxcala nos venimos aquí a la Ciudad de México, seguimos transmitiendo este espacio informativo desde el Instituto Nacional Electoral. Como sabemos, pues este 1 de junio habrá una jornada importante, la primera elección judicial. Y a propósito de ello, habrá ley seca en algunas entidades, particularmente en Durango. Esta ley seca va a comenzar el 31 de mayo, es decir, este sábado, y finalizará el 1 de junio. Se va a prohibir la venta de alcohol en todos los establecimientos durante ese periodo. En el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, se van a aplicar esta medida desde las 0 horas del 31 de mayo hasta las 23 horas, es decir, las 11 de la noche del 1 de junio. La restricción busca apoyar el desarrollo pacífico de la elección judicial y de otras votaciones locales. Para Veracruz, donde habrá elecciones concurrentes locales y también judiciales, autoridades del puerto también establecieron la ley seca para los días 31 de mayo y 1 de junio, conforme al Código Electoral Estatal. La venta de bebidas alcohólicas se restringe. Nuevo León también confirmó la solicitud formal para implementar la ley seca. La medida se aplicará durante todo el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio. Y en Sonora anticiparon la implementación también de esta restricción de bebidas alcohólicas en términos similares a una elección extraordinaria, cubriendo los mismos días que en otros estados, es decir, del 31 de mayo al 1 de junio. Y aquí en la Ciudad de México se va a suspender la venta de bebidas alcohólicas desde el primer minuto del sábado 31 de mayo y hasta las 11 de la noche con 59 minutos del domingo 1 de junio. Como le mencionábamos, pues esto a propósito de esta jornada electoral 2025. La medida aplica para todos los establecimientos que expendan alcohol en envase cerrado. La Suprema Corte de Justicia determinó que es constitucional sancionar a quien cometa abuso reiterado contra un menor de edad, pese a que la víctima, por su condición, no cuente con la capacidad de especificar cuándo ocurrieron los hechos. Esto luego de que la primera sala analizara un juicio penal en contra de una persona que fue condenada en Sonora por abusar de su hija menor de edad, por lo que el imputado promovió un juicio de amparo directo. Y un tribunal colegiado le negó la protección constitucional en su fallo. La primera sala determinó que las repercusiones psicológicas justifican que los menores estén imposibilitados para dar una declaración detallada y obligarlos a recordar los abusos o a precisar incluso lo que implicaría revictimizarlos. Los ministros confirmaron que la porción normativa analizada sí guarda armonía entre el principio de interés de un menor, víctima de un delito sexual, y el debido proceso. Y miren, información de seguridad, la Secretaría de Marina aseguró 1.5 toneladas de cocaína en las costas de Jalisco. Con esta acción se evitó que alrededor de 3 millones de dosis de esta sustancia ilícita llegaran a las calles. Hay que recordar que durante la presente administración suman ya aproximadamente 40 toneladas de cocaína asegurada en la mar. Tabasco, un operativo conjunto entre Pemex, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió asegurar más de 3.123.200 litros de hidrocarburo. La orden de cateo se logró después de un trabajo de inteligencia y vigilancia realizado por agentes de seguridad en un predio ubicado en la carretera costera del Golfo Cárdenas-Villahermosa. En el sitio, que quedó bajo resguardo policial, se hallaron también 3.904 contenedores con estructura metálica que contenían el hidrocarburo.
18 vehículos y 3 equipos de maquinaria. Y vamos a Veracruz, y es que la Fiscalía General del Estado capturó en 2 operativos distintos a los supuestos responsables de los homicidios del candidato a la presidencia municipal de Coxcohuiqui, Germán Anuar Valencia, y de la candidata a la presidencia municipal de Tequistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, ambos del partido Morena. Uno de los detenidos es Carlos Alberto Suesto, responsable del homicidio del abanderado morenista perpetrado el 29 de abril pasado. Y en Villa Alta fue aprehendido Asay Antonio, acusado del asesinato de Yesenia Lara, ocurrido el 11 de mayo. Un juez federal sentenció a 3 personas que fueron detenidas en Sinaloa con más de 357,500 pastillas y más de 2 kilos de fentanilo. El impartidor de justicia les impuso 8 años, 10 meses de prisión a Nicolás Bustillos y 6 años, 3 meses a Ciro Bustillos y Francisca Aguirre, que también fueron detenidos en posesión de casi 1 kilo de heroína. Les comparto que elementos de las fuerzas federales desarticularon en Culiacán, Sinaloa, una célula de supuestos sicarios de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Fueron detenidos 4 hombres, entre ellos su líder, Moisés Bernabé. Así nos vamos a ir a una pausa, es muy breve. Recuerden que estamos transmitiendo esta mañana desde el Instituto Nacional Electoral. Viene la elección el próximo domingo y es muy importante que salgamos a votar, que participemos, que nos sumemos, que seamos en esta jornada cívica lo que haga y dé un resultado para que el Poder Judicial, como fue determinado en el Congreso, se pueda, Elvira Angélica Rivera, reformar. Ese es el principal propósito, un Poder Judicial distinto al que tenemos actualmente. Se renueva el Poder Judicial de la Federación, como sabemos, como se nos ha venido explicando por parte de los organizadores y de las autoridades mismas. Será una parte en este 2025 y la otra parte se hará en 2027. Es una jornada histórica, es la primera vez que se realiza esto en nuestro país y pues ahí está el llamado a votar, el llamado a las urnas y también el llamado a que puedan informarse de cuáles son los perfiles que ustedes consideran aptos para ejercer diferentes cargos. Hay que recordar que se renueva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También viene un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en donde pues también estarán encargados de velar pues que no haya corrupción adentro del Poder Judicial. También se van a renovar las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también el mismo tribunal habrá 2 vacantes que también se estarán eligiendo, son los cargos, pero también jueces, juezas, magistradas y magistrados de circuito, jueces de distrito, juezas de distrito y también de forma local. Es una elección amplia, pero es importante la participación de mexicanas y mexicanos porque la democracia pues se construye entre todos, Guadalupe. Más de 3,400 cargos a los que se inscribieron distintas personas, 800 son los cargos que están en juego y 3,400 las personas que se inscribieron para este proceso electoral. Aquí en el Instituto Nacional Electoral la jornada va a comenzar muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, una ceremonia cívica como se acostumbra en todos los procesos electorales, donde estarán presentes los integrantes del Consejo General del INE, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que en esta ocasión, durante la sesión del Consejo General, no habrá partidos políticos porque se trata de una jornada distinta, como conocemos que se han venido realizando los procesos electorales. En esta ocasión, el Instituto Nacional Electoral se ha declarado listo. La cita el próximo domingo 1 de junio y aquí estará Canal 11. Tenemos más información desde Palacio Nacional. La conferencia matutina. Esta mañana transmitimos en vivo desde el Instituto Nacional Electoral y los queremos invitar a que sigan con nuestra señal a lo largo del día. Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, a todos nuestros amigos y amigas que nos sigan en esta transmisión especial. Estamos en Meridiano, estarían también mis compañeras Leticia Carvajal y Carla Contreras, y también en Nocturno estará Jorge Armando Rocha y Vianey Fernández para que sigan estas transmisiones especiales y también la cobertura de la jornada electoral. Es un esfuerzo de los medios públicos a partir de las 8 de la mañana. Sigan la transmisión especial. Y no olviden, el próximo domingo tenemos una cita con las urnas, todos a votar en esta elección inédita del Poder Judicial. Gracias por su atención y a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Buenos días. Buenos días.